Ahí está. Arrancamos de nuevo. AINES, antiinflamatorios no esteroides. Los esteroides, o sea, los corticoides, son los antiinflamatorios por excelencia, por excelencia. Son los mejores fármacos antiinflamatorios. Pero, tienen demasiados efectos adversos y no los puedo consumir de una manera tan frecuente, precisamente por estos efectos adversos. Entonces están estos otros antiinflamatorios no esteroides que se pueden consumir de una manera un poco más regular, pero tampoco abusando. Ahora vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo que no. A su vez, los antiinflamatorios no esteroideos, aparte de ser antiinflamatorios, también son analgésicos y antipiréticos. O sea, si vamos a hablar de los AINES, yo voy a decir que el uso, o sea, ¿para qué los voy a usar? Va a ser como antiinflamatorio, como analgésico o como antipirético. Ustedes piensen en esto. Si ustedes tienen fiebre, ¿qué toman? Y puede ser una Novalgina. Qué Un exagerado, antipirético. Fede. Un ¿No? ibuprofeno. Un ibuprofeno. Un ibuprofeno, un paracetamol, cualquiera de ellos. Como dice Fede, una Novalgina, que en realidad el fármaco se llama dipirona, sí, también sirve para bajar la fiebre, pero después vamos a ver que tienen algunos efectos adversos un poquito medio feitos, y obviamente lo vamos a utilizar en algunos casos particulares. A Seba le da alergia el ibuprofeno. ¿Y qué tomas cuando te da fiebre? Seba, ¿qué tomas cuando te duele algo, tenés fiebre? Tomo paracetamol por lo Bueno, general. paracetamol, bien. Entonces, recuerden esto, AINES significa antiinflamatorios no esteroides, precisamente para diferenciarlos de los corticoides. Pero a su vez, los AINES, aparte de ser antiinflamatorios, también son analgésicos y antipiréticos. Lo cual los corticoides no son. Los corticoides son únicamente antiinflamatorios. No disminuyen la fiebre, ni tampoco son analgésicos. Ojo con eso. Sí tienen otros efectos que también se pueden utilizar como antialérgicos o como inmunosupresores. Entonces ahí vemos que tenemos varias diferencias. Si bien los AINES y los corticoides son antiinflamatorios, los antiinflamatorios no esteroides aparte son analgésicos y antipiréticos, que no son los corticoides, y los corticoides son también antialérgicos e inmunosupresores, que no lo son los AINES. A ver, ¿qué dice por acá el chat? Sí, sí, Roberto, en Estados Unidos está prohibida la dipirona precisamente por el efecto adverso grave que tiene, que produce aplasia medular. Ahora cuando lleguemos a la dipirona lo vamos a explicar muy bien eso. Sebastián, para la alergia tomo Alergin y me la corta rápido. Sí, eso es un antihistamínico. Antonella, mi tío tiene POC y sí o sí tiene que usar corticoides y engordó mucho. Bien, sí. Después cuando veamos los corticoides vamos a ver por qué engordó. Bien. Vamos a aclarar ahora un poquitito lo que preguntaba Lucía
que preguntaba qué era eso de la COX. Y en este es uno de los pocos fármacos que sí nos vamos a meter muy de lleno con respecto al mecanismo de acción, porque vamos a ver que el mecanismo de acción va a estar relacionado con el efecto y también va a estar relacionado con uno de los efectos adversos que limita el uso de este tipo de fármacos. El mecanismo de acción de los AINES es la inhibición de la ciclooxigenasa, la COX. La COX, o ciclooxigenasa, es una enzima. ¿Esto qué es lo que hace? Es aumentar la producción de prostaglandinas. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las prostaglandinas, que era un mediador de la inflamación? Que vimos el cuadrito y yo les dije, acuérdense, acuérdense de las prostaglandinas, porque es muy importante. Bueno, las prostaglandinas eran esos mediadores de la inflamación, hacían que se produjera la vasodilatación, que aumentara el dolor. Bueno, para que se produzcan estas prostaglandinas, va a actuar esta enzima, esta ciclooxigenasa, va a aumentar la producción de prostaglandinas, y acá está el secreto. Si yo inhibo, hago que no se produzca ciclooxigenasa, voy a tener prostaglandinas. ¿Qué piensan? No, muy bien. Si yo no tengo ciclooxigenasa, no voy a tener prostaglandinas. Si no tengo prostaglandinas, el dolor va a disminuir, la fiebre va a disminuir, la inflamación va a disminuir, porque las prostaglandinas serán necesarias sí o sí para que se produzca dolor, las necesitaba sí o sí para que se produzca fiebre, las necesitaba sí o sí para que se produzca inflamación. Entonces, si no tengo prostaglandinas, no pasa nada de esto. Por eso es tan efectivo este fármaco para tratar la inflamación, para tratar el dolor, para tratar la fiebre. ¿Por qué? Porque al hacer desaparecer ese acelerante de la producción de prostaglandinas, que es la ciclooxigenasa, no tengo prostaglandinas y desaparece todo eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo muy lindo, fabuloso. Pero resulta que las prostaglandinas también son las responsables de la producción de moco gástrico protector. En nuestro estómago, nosotros ya sabemos que tiene el jugo gástrico. El jugo gástrico es ácido clorhídrico, ácido, y obviamente para que no se corroa, digamos, el estómago, la pared del estómago, va a haber una capa protectora que va a impedir que el ácido actúe sobre la pared del estómago. Y resulta que las prostaglandinas son las responsables precisamente de la producción de moco gástrico. Pero si yo inhibí a las prostaglandinas, las inhibí porque inhibí a la ciclooxigenasa, no tengo ciclooxigenasa, la frené, la puse a dormir, no produce prostaglandinas, tampoco voy a tener moco gástrico protector. Y cualquiera de ustedes que haya tomado un diclofenac 2 o 3 días seguidos sabe que después no se puede tomar un mate, porque provoca mucha acidez, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado en algún momento. Con el ibuprofeno pasa lo mismo, con la aspirina pasa lo mismo, con cualquiera de los AINES. Con la diferencia que hay algunos que son mucho más gastrolesivos que otros.
Este efecto adverso es una de las previsibles. ¿Por qué? Porque está relacionada con precisamente el mecanismo de acción. Yo sé que si el moco gástrico se produce gracias a las prostaglandinas, si yo impido que se produzcan prostaglandinas, tampoco voy a tener moco gástrico protector y sácate, va a aparecer la acidez. Pero también, pero también hay otro efecto adverso en el cual, Profe, sí, pero ¿por qué va a inhibir el efecto de la ciclooxigenasa si supuestamente el AINES aumenta la producción de prostaglandinas? no, al contrario, me lo disminuye. Yo entendí que el mecanismo de acción era por la ciclooxigenasa y esto aumentaba la producción No, al de contrario, me la prostaglandinas. disminuye. Si vos pensás que la inflamación, la fiebre y el dolor, básicamente están producidos por las prostaglandinas. Yo las tengo que volar. Yo también iba a hacer la misma Está pregunta, profe, bien. porque usted dijo que la aumentaba y ahí... Perdón, gracias. Fue un furcio, perdón. Gracias por la aclaración. Perdón, me confundí. Estaba tan embalada que dije una cosa por la otra. Y es lógica la confusión. Pero sí, en realidad disminuye, las disminuye. Y al disminuirlas, también obviamente me hace ese efecto en el estómago. Bien. ¿Cuál era el efecto entonces? La disminución de las prostaglandinas. Claro, pero dijo que también aumentaba el moco gástrico, ¿puede ser? No, claro, las prostaglandinas también están relacionadas con la producción del moco gástrico. Las prostaglandinas normalmente aumentan la producción de moco gástrico. Si yo Entonces impido... va a haber menos y va a haber eh, acidez. exactamente. Perfecto. Bien, Profe, sí. la ciclooxigenasa, por otro lado, o sea, aparte de lo que es el AINES, aumenta la producción de las prostaglandinas. O sea, por su parte. No entendí bien. La disminuye. En realidad la ciclooxigenasa lo que hace, sí, en realidad es aumentar la producción de prostaglandinas. Por eso yo inhibo. Claro, por eso sí, aparte. Está bien, perfecto. Sí. Está bien, listo. Bien. El otro efecto adverso, que también es común, es la antiagregación plaquetaria. ¿Se acuerdan que cuando vimos sangre, habíamos visto que estaban las plaquetas? ¿Qué dice acá Marcelo? A ver. Dice, AINES inhibe la COX sintetiza las prostaglandinas y tromboxanos las disminuye. Sí, es así. Bien. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de las células sanguíneas, habíamos hablado de las plaquetas? Que las plaquetas tenían la capacidad de agregarse, de pegotearse, y obviamente eso era lo que me frenaba o era parte de la hemostasia primaria. Impedía una hemorragia. Los AINES, algunos en mayor medida que otros, impiden esta agregación plaquetaria. Impiden que las plaquetas se pegoteen. Por lo tanto, impiden que se forme el tapón plaquetario. Esto en la mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, obviamente es un efecto adverso. Muchos de ustedes saben que antes por ejemplo, antes de una cirugía, antes de una extracción dentaria, antes de cualquier proceso en el cual ya sabemos que va a haber un sangrado, se pide que no se consuma aspirina. Obviamente es por esto. Por eso les decía, en cualquier persona, y la mayoría de las personas, esto de la antiagregación plaquetaria es un efecto adverso.
Pero, este efecto adverso suele utilizarse también como efecto farmacológico, como efecto terapéutico. ¿En qué caso? Sí, Antonella pregunta, dice, por eso cuando vas a donar sangre te piden que no se tome aspirina, por supuesto. En el caso, en las cardiopatías, muy bien, en la hipertensión, dice Bárbara. En la realidad es siempre que haya, por supuesto, algún tipo de enfermedad cardíaca. ¿Por qué? En el mayor caso, la mayor cantidad de veces, es cuando hay una placa de ateroma o cuando hay alguna arteria tapada. Cuando hay alguna arteria tapada por una placa de ateroma, ese acúmulo después les busco un dibujito para que lo veamos, el calibre de ese vaso siempre, siempre ese vaso va a necesitar una mejor fluidez de la sangre. Porque es como apretar una manguera. Vieron que el chorro de agua sale más fuerte. Por una arteria medio tapada pasa exactamente lo mismo. Cuando la sangre pasa así en forma tan turbulenta, en algún momento esa placa de ateroma se va a romper, se va a lastimar. Y al lastimarse, precisamente, ¿qué es lo que va a hacer? Normalmente va a ir a tapar, las plaquetas van a ir a formar el tapón plaquetario. Pero si van a ir a formar el tapón plaquetario, esa arteria que ya está medio tapada, la termino de tapar. Con lo cual puede llegar a provocar un infarto. Pero si yo esas plaquetas las tengo sin el pegamento, no se pueden pegotear, obviamente van a impedir que la formación del tapón plaquetario y no va a haber ningún inconveniente. Por eso en esos casos se utiliza la aspirina Prevent, la aspirina de 100 miligramos, para ese efecto. La famosa propaganda que dice, ¿tomaste tu aspirina de hoy para evitar el infarto? Nos queda un minuto de esta reunión, después vamos a seguir hablando. Voy a contestar la pregunta de Gabriela. Dice, profe, a mí me dieron después de la cirugía el antiplaquetario. Me dijo para evitar una trombosis. Bien. Gabriela, si no recuerdo mal, a vos te habían operado, habías tenido una operación traumatológica, ¿no? ¿No era tobillo, rodilla, por ahí? De tobillo, ¿vieron? Bueno, obviamente en una operación traumatológica, siempre hay muchos riesgos de trombosis. Por cuestiones, hay riesgos de trombosis y también riesgos de migración. Vieron que la parte de adentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, el famoso caracú, embolia, exactamente. El famoso caracú que adentro tiene la grasita, bueno, el tobillo es nuestro caracú. Entonces,